El Ministerio La Batalla de la Fe presenta a continuación Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Sánchez. Un espacio donde recibirás una palabra de fe que transformará tu vida. Juan capítulo 5, vamos a leer desde el verso 1. Es un pasaje bíblico muy conocido. Si lo tienen pueden decir amén. Dice la Escritura: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Pueden tomar asiento. Gloria al Señor. Hoy quiero hablarles con el tema: un frustrado sorprendido por Jesús. Una pregunta imprudente para comenzar sería: ¿cuánto frustrado hay aquí? Pero no me la conteste. La mayoría de los seres humanos tenemos un ideal de la vida que pensamos que sería satisfactoria y plena si tuviéramos la oportunidad de vivirla. En mis tiempos, cuando uno encontraba a un jovencito, un muchachito, sobre todo un niño, tú le preguntabas: ¿qué tú querías ser? ¿Qué tú quieres ser cuando sea grande? Muchos te decían: un bombero, un policía. Obviamente cuando crecen no quieren eso, pero de alguna manera tienen una idea. Si hoy usted le pregunta a un niño, a un teenager, le pregunta: ¿qué tú quieres ser? ¿Cuál es el ideal de vida que quisieras tener? Te diría: yo quisiera ser influencer. Porque los muchachos hoy tienen esa idea de que pueden llevar una vida muy divertida y ganar mucho dinero de alguna manera. Si le pregunta a un hombre ya más adulto, a una mujer, de alguna manera todos quisieran vivir un tipo de vida. Algunos dirían: bueno, yo me quisiera ir a Europa o a los Estados Unidos porque quiero vivir una vida mejor allá materialmente hablando. O me quisiera ir a Australia o a la China, no sé cuántas cosas pudieran pasar. Algunos dirían: bueno, yo quiero ser rico, vivir en una torre en el piso 40 y tener un penthouse y desde allá mirar a los pobres con pena. Otros dirían: yo quisiera tener un vehículo bien caro, de esos pintado de negro, que tenga lucecitas para que cuando yo llegue a un sitio crean que llegó el presidente. La gente tiene muchas cosas en la mente de lo que quisiera tener, de lo que quisiera llegar a ser, de la vida que quisiera vivir. Y muchas veces el ideal o la idea de vida que tenemos en nuestra cabeza que quisiéramos vivir está influenciado por los modelos de bienestar, conducta
y éxito que conocemos en el contexto donde vivimos o al que tenemos de alguna manera acceso. Hoy quiero reflexionar con ustedes sobre la vida de un hombre cuyo ideal de vida quizás ya no era el de la mayoría de la gente de su época. Las tragedias de la vida, las limitaciones que experimentaba su vida, lo hacían probablemente tener un ideal mucho más simple que los demás. Pero para él prácticamente se había convertido en algo inalcanzable. Lamentablemente, más de 3 décadas de una vida desgraciada y ni una cosa ni la otra podía alcanzar. Al parecer no tenía ayuda y sin ayuda no podía alcanzar al menos el ideal posible y básico de su vida, que era dejar de ser un minusválido. Y esa historia de frustración se mantuvo hasta que llegó Jesús a su vida. Y el objetivo de esta reflexión y lo que el Espíritu Santo ministró a mi espíritu es muy simple. Todo puede cambiar cuando tienes un encuentro con Jesús. Dígaselo a alguien que esté cerca de usted. Todo puede cambiar cuando tienes un encuentro con Jesús. ¿Qué es la frustración? La frustración es una emoción o estado psicológico que aparece cuando una persona no puede satisfacer una necesidad, un deseo o una expectativa en su vida, ya sea por los obstáculos que se pueden presentar externos o internos. La frustración se manifiesta como una sensación de impotencia, decepción o enfado ante la imposibilidad de lograr algo que se considera importante. ¿Y qué te pasa? Estoy frustrado. ¿Por qué? Porque yo pensé que iba a ganarme un dinero para esta fecha y no lo he logrado. Estoy frustrado porque pensé que me iba a casar ya para esta fecha y estoy soltero todavía. Estoy frustrado porque yo pensé que me iban a salir los papeles y todavía no llegan. ¿Cuántas cosas le pasan a la gente? Pero la frustración se manifiesta como una decepción o sensación de impotencia o enfado ante la imposibilidad de lograr algo que consideramos importante en nuestra vida. A menudo la frustración surge cuando los esfuerzos que hacemos no dan ningún resultado o no dan el resultado que esperamos, provocando ese malestar y en ocasiones sentimientos de desesperanza. Busqué un poquito en internet de cuánta gente había frustrado en el mundo y me sorprendí. Hoy se mide todo, pero hay un problema. La frustración es una experiencia universal que afecta a toda la gente, en todas las culturas, en todas las edades y en todas las condiciones sociales, pero como tal no se mide. No hay medición, no existen estadísticas globales exactas que midan únicamente la frustración. Sí se sabe de que una gran parte de la población mundial experimenta síntomas relacionados con la frustración, como lo son el estrés, la ansiedad y la depresión. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 300 millones de personas en el mundo sufren depresión y más de 260 millones sufren de ansiedad. Una totalidad de casi 600 millones de personas sufren condiciones
en las que la frustración suele estar presente como síntoma o como factor desencadenante de la depresión o la ansiedad. ¿Qué es lo que le quiero decir con todo esto? Que la frustración está acabando con una gran parte de la humanidad. Y está llevando mucha gente a depresión, a trastorno de ansiedad y a vivir sin esperanza. Viendo los sueños que construyeron truncados. Viendo los objetivos o los ideales de su vida frustrados, cancelados, imposibles de alcanzar. Y eso transmite un estado de pesar y lleva a la gente a vivir sin motivación en la vida. Dicen algunos estudios sociológicos que durante la pandemia del COVID-19, los síntomas de frustración, ansiedad y estrés se incrementaron en todo el mundo de manera exponencial, afectando a millones de individuos. Por eso entendí que cuando el Espíritu Santo me ministró este tema, un frustrado sorprendido por Jesús, me estaba dando una palabra para mucha gente que está necesitada, que me puede estar escuchando en este lugar o a la distancia. El personaje central de este capítulo 5 de Juan es un hombre que su nombre no lo dan a conocer. Solo se sabe su condición, un paralítico. No hay detalles de la parálisis, del tipo de parálisis que tenía, pero es comprensible que requería ayuda para moverse. Era dependiente de la bondad de la gente para poder moverse. En tercer lugar, este hombre tenía esta crisis por un periodo tan largo como 38 años. Así lo relata el evangelista. Si no nació así, podríamos especular que podría ser una persona entre 40 y 50 años en adelante, entrando en la madurez de la vida. ¿Por qué estaba en el estanque de Betesda? Porque decía la tradición, o ellos habían tenido experiencias, de que de tiempo en tiempo un ángel movía las aguas y el enfermo que se sumergiera primero recibía la sanidad. Y cuando yo meditaba en esto, el Espíritu ministró a mi espíritu. En medio de las frustraciones y situaciones difíciles de la vida, tenemos la tendencia de aferrarnos a cualquier rama de esperanza. Quizás solo porque no hay nada más a qué aferrarnos. Cuando usted está frustrado, el que le pinta pajarito en el aire, usted le cae atrás. Y por eso los engañadores consiguen tantas víctimas. Por eso ustedes ven esas estructuras piramidales hoy. Le dicen, deposítame 1 millón y te voy a hacer multimillonario. Y usted ve que la gente chongolo y va y le lleva el millón. Y le dice, no, en un mes tú vas a ganar muchísimos cuartos. Y tú le preguntas, ¿cómo? No, es que yo descubrí algo. Yo soy inversionista en internet. Y te pintan un cuentecito triste de eso, bien adornado. Y la gente va y uno se sorprende cómo siempre consiguen una cantidad de gente. ¿Y por qué lo consiguen? Porque hay mucha gente frustrada. Y de repente, cuando aparece una ramita de esperanza, ahí se agarra todo el mundo. Buscando un golpe de suerte que le devuelva
ese sueño de ser rico, de vivir de una manera, de tener muchas cosas materiales. El paralítico estaba aferrado a la esperanza que había en el estanque de Betesda, de que de tiempo en tiempo un ángel movía las aguas y el enfermo que se sumergiera primero recibía la sanidad, pero él estaba incapacitado para lograrlo. Tendría alguien que ayudarle y todo el que estaba ahí estaba buscando lo suyo. Por lo tanto, él tenía pocas esperanzas de conseguir algo, pero estaba ahí. Y es en esas circunstancias tan especiales que Jesús llega al estanque de Betesda y se encuentra con el frustrado número uno del grupo. Era el paralítico. Inmediatamente Jesús le pregunta caballerosamente si él quería recibir la sanidad. Y yo me imagino que él estaba medio incómodo con esa pregunta. ¿Cómo me pregunto una cosa así? Si estoy aquí es porque me está llevando el diablo. Es porque estoy desesperado. ¿Por qué tú me preguntas? ¿Y para qué estoy aquí? Tú no me ves que estoy aquí entre los frustrados buscando solución. Jesús le pregunta caballerosamente. Y yo decía, y lo he compartido varias veces, que la razón por la que Cristo le pregunta es probablemente porque hay una realidad en nosotros incomprensible, pero siempre o con mucha frecuencia se manifiesta. A veces Dios quiere ayudarnos y nosotros no queremos salir de la crisis en la que vivimos. Hay gente que están tan dañados. Hay personas que están tan rotos por su historia de fracaso que aprendieron a vivir de esa manera y le pasa como al pueblo judío cuando lo sacaron de Egipto. No disfrutaban la libertad porque su mente estaba torcida por 400 años de esclavitud. Yo no sé si aquí hay gente así, pero yo he venido a decirte, Cristo quiere hacer algo contigo y tú tienes que estar abierto a lo que Él pueda hacer por ti. A veces la gente no quiere que lo saquen de su situación. Tienes que abrir tu corazón. Y Dios no te va a imponer lo que te conviene porque Él te ha dado la autoridad de rechazarlo o aceptarlo. Ese es el libre albedrío, la voluntad, un privilegio único que Dios le ha dado a los seres humanos. Nosotros tenemos el poder de aceptar o rechazar lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero hay gente que está aferrada a su crisis. Ay, mi depresión. Ay, mi vida maldita. Ay, yo vivo desdichado. Ay, aquí. Ay, en mi crisis. Mire, hermano, suelte eso. Diga, yo voy a ser libre en el nombre de Cristo Jesús. Hay una nueva temporada de Dios para mi vida. Tienes que abrirte a la posibilidad de algo nuevo. Cristo tenía que preguntarle, porque Cristo podía pensar que él quería seguir viviendo. Ya estaba acostumbrado, 38 años. Cristo llega, le pregunta caballerosamente, y el hombre posiblemente se quedó sorprendido y quizás se dio cuenta que Jesús era nuevo en el lugar y la respuesta vino en forma de queja y con una alta dosis de victimización. No tengo quien me ayude. No tengo quien me ayude. En otras palabras, otros son los culpables de mi desgracia. Muchas personas están paralizadas y en conflictos internos porque su esperanza
la han puesto en quienes ellos consideran que pueden ayudarlos. Yo estoy así porque mi familia no me ayuda. Yo estoy así porque los hermanos de la iglesia no me buscan. Yo estoy así porque el pastor ni se sabe mi nombre. Deja de culpar a los demás y comienza a pensar en lo que tú puedes hacer para alcanzar la victoria. ¡Aleluya! Demasiada gente quejándose y echándole al otro la culpa de lo que ellos no han podido alcanzar. No, ese hombre me arruinó la vida, dice la hermana. No, esa mujer me maldijo la existencia, dijo el hombre. No, suelta eso, libérate, sacúdete. Y si conociste a Cristo, viene una nueva temporada para ti. Comienza a caminar en esa dirección. En el caso del paralítico de Betesda, Jesús no se detuvo a perder tiempo con las palabras negativas que salieron de la boca de este hombre y se concentró en la solución. El Señor no nos puede hacer caso a nosotros. Mire, nosotros somos tan locos que muchas veces el Señor anda con un furgón de bendiciones. Mira, tengo esto para ti. Y nosotros peleando. ¡No, Señor! Jesús no se detuvo y se concentró en la solución. Verso 8. Jesús le dijo, Él le dice, nadie me ayuda. Y Cristo no le hizo caso. Inmediatamente le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Aleluya. Lo que el Señor quiere es solución para tu vida. Y dice, al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Jesús aprovechó el encuentro para darle respuesta a una necesidad de 38 años de frustración. Y dice el evangelista Juan que inmediatamente Jesús levantó al paralítico. Los judíos que durante 38 años no le dieron solución, inmediatamente comenzaron a criticar en vez de unirse al gozo por la sanidad que este hombre había recibido. Mire cómo dice el verso 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no es correcto llevar tu lecho. Y me encanta la respuesta del ex paralítico. El que me sanó, aleluya, él me dijo, toma tu lecho y anda. Si hay alguien con quien pelear, es con el que me levantó. Yo no sé si eso tiene significado para alguien aquí. Tú tienes que decirle al diablo, a los chismosos, a los criticones, a los instrumentos de Satanás, el que me salvó, él es el responsable de que yo cante, de que yo alabe, de que yo esté como estoy. ¡Aleluya! El infierno no va a celebrar lo que Dios hace en ti. El mundo de pecado no va a celebrar que Cristo cambie tu vida. Y los religiosos y gente que vive una religión vacía, como han sido inefectivos, tampoco se van a alegrar por tu victoria. Lo que van a criticar. El que me sanó, pregúntale a él. Aleluya, aleluya. Siempre habrá más gente identificada con tu fracaso o frustración que los que se alegrarán con tu victoria y con tu liberación. Y usted dirá, pastor, ¿y por qué?
Porque Satanás provoca arrebatos de celo y envidia en quienes observan la victoria que Dios te ha dado sin la participación de ellos. Aleluya. Hay gente que se cocinan en su propia salsa cuando ven lo que Dios está haciendo. Y tú tienes que cantarle el coro que dice: mira lo que ha hecho Dios. Quiero concluir con 2 o 3 ideas finales. Número 1, millones de personas en el mundo están sufriendo por la frustración que le produce no ver sus sueños hechos realidad, o no tener las cosas que han anhelado, no poder adquirir o alcanzar los logros profesionales, materiales, familiares, etcétera, con los que han soñado toda su vida. La palabra de Dios para ti es: no sufras más. Y con responsabilidad y madurez, número 1, revisa si esos sueños son fruto de los deseos pecaminosos o deseos de los ojos o los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Yo creo que hay muchos creyentes que tienen sueños mundanos para su vida. Sueños conforme a los deseos del mundo. No, que yo me quiero comprar el reloj tal. Y ese es mi sueño, tener un reloj tal. ¿Y para qué tú quieres el reloj tal? Para explotarle los ojos a fulano. Es un sueño mundano. Es un sueño mundano. No, yo quiero comprar el carro tal, de tal marca y de tal año, para ir por el barrio donde yo vivía cuando yo tenía el motor Honda 70. ¿Y para qué tú quieres ir? Para que vean. Para que sufran. Óyeme, esos son sueños mundanos. La bendición de Dios no es para eso. Cuando Dios te bendice, no es para echarle cosas a otra persona. Por eso las palabras del apóstol Juan en 1 de Juan 2:16 hay que tenerla pendiente. Cuando él declara: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Pastor, ¿y por qué usted me plantea esto? Porque mucha de la frustración que está sufriendo mucha gente ni siquiera está basada en necesidades básicas, sino en ideales, pensamientos, sueños que vienen como consecuencia de los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y por eso Dios no los bendice. Y Satanás aprovecha y lo hace sentir frustrado. Y hay que tener cuidado con eso. Y el Espíritu Santo ministró a mi espíritu sobre la necesidad que tenemos de revisar los sueños que tenemos en la vida. No porque mi sueño es tal cosa. Revise bien eso, si eso va de acuerdo a la voluntad de Dios. Revise bien eso, porque eso muchas veces le está dando argumento a Satanás para implantar la frustración en tu mente y en tu corazón. Y de la frustración llevarte a la depresión, a la tristeza, a la ansiedad y a abortar el proyecto que Dios está desarrollando contigo. En segundo lugar, esa revisión debe llevarnos a reorientar los sueños y deseos de nuestro corazón conforme al propósito de Dios para nuestras vidas y que está revelado en la palabra. Recuerdo las palabras de Filipenses 4, 11 al 13 del apóstol Pablo, dándonos un consejo que debemos tener más presente también en estos tiempos.
Él escribía a los hermanos de Filipos, una iglesia que había estado muy presente en su vida y lo había ayudado, y está dándole las gracias porque se recordaron de que él estaba pasando el Niágara en bicicleta. Ellos se habían olvidado un poco de él y él le está dando gracias, y dice en el verso 11: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Yo no sé si aquí hay gente de ese tipo. Todo lo puedo en Cristo. Y yo creo que ese es un antídoto para la frustración. El que cree eso, el diablo le puede tocar la solfa que quiera y no lo deprime. Tú tienes que decirle a Satanás: vas a coger lucha para deprimirme. Busca un arma más poderosa, porque yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. Aleluya. Aleluya. Oh, gloria a Dios. El paralítico, esto lo ministró el Espíritu cuando yo meditaba en esto. Cuando tú escuchas, cuando lees la respuesta del paralítico a Jesús, Jesús le dice: ¿quieres ser sano? Oye, me te está dando esperanza. ¿Cuál fue la respuesta de él? No, aquí nadie me ayuda. A mí me está llevando el diablo y nadie se recuerda de mí. ¿Qué refleja? Una frustración extrema en ese hombre. Ahora, el Espíritu ministró a mi espíritu de que él pudo ser un hombre feliz a pesar de su situación. Y él también podría, mediante la fe, mantenerse esperando la respuesta de Dios contento. Tú no tienes que estar bien para estar contento, materialmente hablando. Tú puedes aprender a vivir, como dijo el apóstol. He aprendido a vivir, cualquiera que sea mi situación. He aprendido a vivir en abundancia y he aprendido a vivir escasez. He aprendido a vivir con energía eléctrica y he aprendido a vivir con apagones. He aprendido a vivir en un barrio caro y he aprendido a vivir en un barrio pobre. He aprendido a andar en jipeta y he aprendido a andar a pie. Todo lo puedo en Cristo. Ahí está el éxito. Ahí está la victoria. Hermanos y amigos, los afanes de la vida, los modelos de felicidad y realizaciones que el mundo nos ha enseñado son vanidad y aflicción de espíritu. Lo único que no debe faltar es Cristo reinando en nuestras vidas. Por medio de Cristo, todo lo demás vendrá. ¿Se recuerdan las palabras de Cristo en Mateo 6:33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego todo lo demás. Y como dice un evangelista amigo de mi papá, ¿y qué todo? Todo. Todo. En tercer lugar, el paralítico de Betesda tenía la mirada puesta en su problema
y nunca pensó que Jesús podría cambiar su vida para siempre. Por eso ese discurso depresivo, de frustración extrema. Y el Espíritu Santo ministraba a mi espíritu. Así hay muchas personas viviendo la vida mundana y no han reflexionado a dónde lo llevará esa manera de vivir. Lo importante es aprovechar la vida que tenemos para garantizar la solución que Cristo nos da para el resto de la vida en la tierra y más que todo para la vida eterna. Porque como dice el apóstol Juan, y termino esta parte en el verso 17 del capítulo 2 de Primera de Juan, y el mundo pasa. ¿Usted sabía que el mundo pasa? Anoche me enteré de la muerte de un señor que toda su vida estuvo luchando por convertirse en una persona muy importante y hacía pocos días lo había logrado y de repente murió de una de esas cosas que están dando ahora y la gente cae sin oportunidad de vida. Qué difícil es eso. La gente lucha por un logro y cuando lo alcanza, ¡puf!, gotea y no tiene oportunidad de disfrutarlo. Las palabras de Primera de Juan 2:17 hay que tenerla presente. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Aleluya. Por eso termino diciéndole a los amigos, lo más importante es tener a Cristo en el corazón. Deja la frustración atrás, deja el desánimo, deja la depresión, deja esas palabras negativas en tu vocabulario, deja de estar maldiciendo hasta el aire. Hay gente que maldicen hasta el aire. Y tú le dices buenos días y te dicen, ¿qué tienen de bueno? Porque lo que hay en ellos es amargura, tristeza, frustración. Yo he venido a decirte, hay otra manera de vivir. Hay otra forma de vivir. Te dará la mejor vida aquí y te dará la mejor vida para la eternidad. ¿Cuál es? Declarando a Cristo Señor y Salvador de tu vida. Porque todo lo podemos en Cristo que nos da la fuerza. Así que amigo, amiga, conviértete a Cristo hoy. Es lo mejor que puede pasar en tu vida. Y hoy tienes una gran oportunidad. Que Dios te bendiga. Padre, gracias por tu palabra. El Ministerio La Batalla de la Fe ha presentado Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Sánchez. Esperamos que este espacio haya sido de bendición para ti. Te invitamos a nuestra próxima entrega. Si deseas comunicarte con nosotros, visita nuestra página web labatallade-la-fe.org o síguenos en las redes sociales. Gracias por tu sintonía.